precandidato a senador de la localidad de Roldán, Jorge Di Virgilio, que es precandidato a senador por Unamos Fuerzas del departamento San Lorenzo. Jorge, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso canal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de la educación a la política, Jorge, ¿por qué ese salto así tan significativo? Bueno, ante todo, a la política, pues yo no vivo de la política en primera instancia, ¿no? He hecho una carrera en la docencia, he llegado al cargo de supervisor, que es el máximo cargo que se puede aspirar en lo que es la docencia. Y bueno, un grupo de jóvenes, fundamentalmente del departamento, con ansias de renovación, con ganas de cambiar un poco esto de la política, ¿no? Me propuso esto y bueno, me costó muchísimo dar el paso, la verdad que me costó mucho, pero ya estamos, y bueno, estamos en la recta final y faltan muy pocos días para votar, así que ahora estamos, amén de haber recorrido todo el departamento, estamos dando los últimos pasos, diciendo cuáles son nuestras propuestas, después de haber escuchado atentamente a los vecinos con los cuales nos hemos podido contactar, ¿no? ¿Y qué le cuenta al vecino? ¿Qué le pide? ¿Cuál es el padecimiento si yo le tengo que pedir un podio de 1 o 3 aspectos fundamentales del departamento San Lorenzo? Bueno, el departamento tiene la característica de que es un departamento muy largo, ¿no? Varía muchísimo porque tiene una zona agropecuaria, tiene una zona industrial en la Ruta 9 y también tiene una zona industrial, pero de diferentes características, en la Ruta 11. De todas maneras, sí, hay comunes denominadores, obviamente, ¿no? El tema seguridad es un común denominador, el tema educación también es un común denominador. Vos decías recién de escuelas que están, digamos, afectadas. Sí, la parte de edilicia, bueno, la parte de edilicia es algo bastante constante, ¿no? También el tema, en algunos casos, salud, transporte. El transporte, obviamente. Acá lo padecen los vecinos de Bermúdez, de Beltrán, Jorge, el transporte viene cuando quiere, le para cuando quiere. Bueno, en la Ruta 9 también. Es lo mismo. Es decir, hay un tema, ¿no? Los trabajadores, que somos nosotros, usamos el transporte público. Sí, el estudiante. Entonces, el transporte público se constituye a veces en una pesadilla. Lo que sí, yo he visto diferentes alternativas de soluciones. Cuando hay una competencia, puede haber un vilo de solución, ¿no? Nosotros teníamos en algún momento, he visto, porque lo he vivido, cuando teníamos el tren, por ejemplo, ¿no? Claro. En el caso mío, que yo viajaba a estudiar a Rosario, el tren era una solución verdaderamente, porque era económico, era de alguna manera práctico y bueno, hasta un determinado tiempo no fallaba, después comenzó a fallar también, ¿no? Después se constituye el monopolio del colectivo y bueno, el monopolio es monopolio. Claro, tal cual. No podemos salir de esa encrucijada, entonces, ¿no? Un empresario que maneja todas las líneas de acá. Exactamente. Claro. Entonces, los trabajadores, ¿qué opción tenemos? Y quejarnos. Creo que los monopolios son muy nocivos para la sociedad y para el conjunto de todos los pobladores de un determinado lugar, ¿no? Usted viene de la educación, me imagino que también dentro de sus proyectos, su plataforma, hay una impronta desde el punto de vista educativo. Sí, yo fui supervisor aquí por ejemplo, de la escuela 410, de la 293, de la 477 de San Lorenzo y la 672 de San Lorenzo. Fundamentalmente me dediqué mucho a la escuela técnica porque creo que la educación técnica es una educación particular, pero también es una educación que posibilita una inserción laboral y cierta posibilidad de empleo, ¿no? Porque el empleo, bueno, es otra cuestión, una dimensión mucho mayor. De todas maneras, entre nuestros proyectos está este tema de la educación técnica como prioridad, que siempre fue digamos, una prioridad tanto en el peronismo como en el desarrollismo, ¿no es cierto? La escuela de educación técnica se desarrolló muchísimo más. Hasta Menem las liquidó. Claro, con la ley federal fue algo muy complejo, no solo para la educación técnica, tal cual, sino que también para otras cuestiones educativas. En cuanto a
Ahora sí tenemos una ley de educación técnica a partir del 2005, en donde hay un financiamiento propio a partir del impuesto a la educación técnica que lo maneja el INET. En el caso de la educación técnica se han logrado ciertas cuestiones de equipamiento, sobre todo, y algunas cuestiones edilicias a partir de este financiamiento que es genuino, ¿no? Claro. Con la importancia que tiene una técnica en cuanto a la salida laboral. Ahí, bueno, aquí en la Escuela Técnica de Capitán Bermúdez, en la de San Lorenzo, vemos mucho por esto de que hoy la industrialización puede llevar a pensar que tiene rápida salida laboral. Sí, la salida de todas técnica, maneras, ¿no? Vamos a los problemas puntuales. Sí. Por ejemplo, la Escuela 410 tiene postergado su edificio escolar. Tal cual. Es decir, eso, bueno, eso hay que potenciarlo, hay que gestionarlo, ¿no es cierto? La Escuela 293 Ni hablar. tiene un problema también muy similar. Y sí. Hay colas y cola todos los años para anotarse a esa terminalidad. Y superpoblación que nos Y, decía el director. y siempre se requieren nuevas aulas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Hay que diagramar nuevamente la educación en general en toda la Ruta 11. Es decir, pensar también en una nueva escuela técnica, ¿no es cierto? Dentro de la Ruta 11. Sí. Se verá dónde se puede colocar. Pero hay que pensar nuevas terminalidades. Tal cual. Tanto de oferta de educación secundaria técnica como de oferta de educación técnica superior, porque no nos olvidemos de la parte de educación técnica superior. Hace poco se firmó un convenio de pasantías entre el Instituto 22 y, fabricaciones militares, la parte de la reparación, ¿no es cierto?, de automóviles. Todas estas cuestiones de la inserción laboral con pasantías y prácticas profesionalizantes puede hacer mucho bien, ¿no es cierto?, a toda la industria local, dado que los recursos humanos que se están preparando en las escuelas de secundarias y superior puedan insertarse, digamos, y tener ya una práctica previa al laburo formal, ¿no? Tal cual. Jorge, es el próximo 16, usted está en la interna con el actual senador departamental, así que ahí está en la interna del próximo. Nosotros hemos venido creciendo paulatinamente en este último mes, fundamentalmente, y ya somos la alternativa, ¿no? Ya somos la alternativa. No olvidemos que, bueno, hay dos grandes internas dentro de estas PASO, bueno, una es la nuestra, y bueno, aspiramos a competir contra Ferri en este caso, y creo que, bueno, somos alternativas. ¿Hay algún momento en que usted dijo, ¿para qué me metí en esto de pasar de la educación, desde un trabajo con una carga pública realmente interesante, a la arena política, o le gustó, lo sedujo lo que ha visto en esta campaña? Bueno, yo siempre fui militante político, ¿no? Lo que pasa que no tan visiblemente. Claro. El tema está en que, bueno, uno cuando abraza una ideología, nosotros vamos por la ideología, vamos por la ideología. Digamos, cuando abraza una ideología, uno ve que hay ciertas falencias en los actuales dirigentes, ¿no es cierto?, que profesan nuestra ideología, y mi intención, obviamente, es potenciar a los jóvenes, porque en las listas que tenemos compitiendo en estas elecciones, digamos, mayormente son jóvenes. Bueno, pero un poco las propuestas justamente tienden a otro tipo de política. O sea, queremos dejar la vieja política de lado. Nuestra perspectiva es, por ejemplo, en el área del deporte, promover, que es una cuestión que me competiría a mí si estaría en la legislatura, una ley del deporte. Una ley del deporte que se financiaría grabando a las grandes cerealeras, creando un fondo genuino en donde los clubes participarían de ese fondo a partir, ¿no es cierto?, de distintas prioridades. Porque creemos que la parte de la seguridad se construye con los chicos dentro de los clubes. Absolutamente. Por otra parte, nosotros creemos también que en lo que es la producción concretamente, le damos mucha importancia, esto en general, le hablo con nuestro candidato a gobernador Busato, ¿no? Le damos mucha importancia a lo que es concretamente
las microempresas o microemprendimientos. Por lo tanto, ante la falta de una banca pública, se quiere generar una banca pública que atienda a estos sectores para que tengan un crédito a tasa baja y exactamente, y el retorno de capital sea posible sin afectar las condiciones de trabajo. Asimismo también para los monotributistas, que son un poco los desplazados del sistema. Absolutamente. Porque no tienen paritarias. No, es ni decir, aguinaldo. Nosotros ni tenemos nada. que pelear siempre por las paritarias, Claro. como trabajadores. Nos constituimos como trabajadores en ese sentido. Pero hay gente que no tiene ni siquiera posibilidades de paritarias. Claro. Jorge, le agradecemos su contacto aquí, seguramente vamos a seguir en su camino el próximo día domingo y bueno, lo mejor para esta incursión desde la docencia a la política, un salto sustancial, pero que lo vemos defender con valores y con mensajes y con proyectos a la hora del debate. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ariel. Muchas gracias. Saludos a toda la ciudadanía de los distintos pueblos y ciudades del... Ahí está. La Ruta 11, perdón. Jorge de Virgilio, entonces, en contacto con nosotros, candidato a senador departamental, las próximas elecciones del próximo domingo aquí en nuestra región, en la provincia de Santa Fe, pero el departamento San Lorenzo.